el tema de que pues hemos visto que en los últimos años pues la autoridad pues ha estado actuando, podríamos decir, con algo más de mayor energía, valga la redundancia, con más energía y pues, todavía algunos contribuyentes, algunos empresarios no tienen ni idea de aquellos obligaciones y disposiciones que los obligan o que los pueden sancionar por no cumplir con obligaciones. Vamos a ver un poquito. Ok, como lo dije anteriormente, pues existe un exceso de regulaciones desde el punto de vista de un servidor, un exceso de regulaciones en donde todos los contribuyentes tenemos que estar muy pendientes porque podemos caer en alguna situación de riesgo que puede afectar nuestra economía y en algunos momentos dado hasta nuestra libertad por el incumplimiento de esas obligaciones. Aquí podemos ver que por ejemplo, obligaciones que establece el SAT, que establece el IMSS, el Infonavit, Profeco, que por otra parte también está actuando con respecto a algunas situaciones que vamos a ver más adelante, la ley mal llamada antilavado de dinero, las obligaciones relacionadas con está sancionando por incumplimientos en el aspecto de seguridad, de higiene y capacitación de adiestramiento, y en los otros aspectos como el pago de la PTU, el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, entre otras, que está sancionando el gobierno del estado o de los estados, la Secretaría de Salud, entre otros. Realmente son muchas regulaciones y muchas autoridades para el empresario, que a veces puede ser, pues como puede ser un empresario pequeño, puede ser un empresario grande, un empresario pequeño que muchas veces no tiene la capacidad económica para buscar capacitarse y prepararse para este tipo de obligaciones que no, él no puede liberarse de cumplimiento de ellas, como lo señala un principio de derecho, que es la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Sí? O sea, yo no sé, por ejemplo, que tengo la obligación de informar o de presentar un aviso por cuestión de lavado de dinero, y no lavado de dinero, perdón, sería mejor dicho, por la venta, por realizar actividades vulnerables, y no lo hago. Entonces, puedo caer en una situación de que me apliquen una sanción y que por ignorancia de la ley no debía haber pagado, y también puede suceder que por la misma ignorancia no me defienda como debe ser, y pues no la sanción queda firme y la tendría que pagar, o en un momento dado podría afectar mi patrimonio. ¿Sí? Algunas disposiciones tributarias que en mi opinión debe de conocer todo empresario. Lógicamente pues el empresario no tendría por qué saberlas eh, de memoria o en su totalidad, pero cuando menos lo más importante yo pienso que lo tendría que conocer, saber que tiene que cumplir con el pago del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS, que a partir del año pasado hay, vamos a decir, más sujetos obligados, y algunos tal vez ni siquiera les ha caído el 20 que tienen que con la obligación, no nada más de presentar pagos relacionados o cobrarlo y causarlo y cobrarlo y pagarlo, sino también las obligaciones que van inherentes de informar a veces de mensual, trimestral y anualmente con relación a las obligaciones que tiene con respecto al impuesto especial sobre producción y servicios, en comercio exterior, obligaciones, impuestos locales que también nos están estableciendo nuevas obligaciones que es el Código Fiscal de la Federación, que establece obligaciones, que también establece algunos derechos que tenemos los contribuyentes para proteger nuestro patrimonio, para proteger nuestra
derechos de poder defendernos. ¿Sí? O sea, entonces es muy importante que un contribuyente esté preparado a conocer las disposiciones tributarias. Esto le va a permitir cumplir puntual y correctamente con las disposiciones fiscales, ¿sí? Primeramente, al cumplir con las disposiciones fiscales, pues la persona pues le permite en un momento dado evitar que no ser sancionado y no caer en situaciones que les pueda afectar patrimonialmente. Aparte de eso, el conocer también me permite llevar a cabo una buena planeación fiscal. Ahorita vamos a la recalque aquí porque mucha gente confunde la planeación fiscal con lo que le llaman defraudación fiscal, ¿sí? Entonces, y aparte de que no entiende algunos contribuyentes los beneficios que le puede llevar una buena planeación fiscal. Entonces aquí vamos a hacer un poquito de énfasis en explicar qué es y cómo puede un contribuyente prevenir o mejor dicho cuidar su patrimonio a través de la planeación fiscal. ¿Sí? También el conocimiento de las disposiciones tributarias pues nos sirve para detectar a veces gente que supuestamente nos está ofreciendo nos está ofreciendo planeaciones fiscales cuando realmente no son planeaciones fiscales reales, ¿sí? O sea, muchas veces tener conocimiento nos permite evitar que una persona me vaya a engañar y me vaya a ofrecer una alternativa fiscal no permitida por las leyes, ¿sí? O no permitida por la autoridad en buen sentido de la palabra, sí, porque muchas veces, por ejemplo, hay vendedores de actos simulados, como sucede en algunos casos que ya hay algunas personas están pagando por adquirir facturas que no, apócrifas, que no corresponden a actos reales, sino a actos simulados, y que pues estas personas adquirieron esas facturas creyendo que podían disminuir el pago de sus impuestos. Sin embargo, pues a la hora de información relacionada con esas facturas que compruebe que realmente se realizaron esos actos, pues no pueden. Entonces tienen que pagar el impuesto, tienen que pagar multas, recargos, y en un momento dado pues están ahí con la preocupación de que pudieran formular una querella y a lo mejor pudiera ser una situación de índole penal. Entonces mejor el tener conocimiento de la ley y saber lo que dice la ley me va a permitir detectar, oye, lo que estoy haciendo es incorrecto, ¿sí? Mejor no lo hago. ¿Sí? También me permite evitar sanciones por incumplimiento de omisiones, ya lo habíamos comentado. También litigios innecesarios. Por ejemplo, la autoridad últimamente está, por ejemplo, por no presentar las declaraciones anuales o pagos provisionales por más de 3 ocasiones, o sea, que hayan sido requeridos, por ejemplo, en 3 ocasiones, ¿sí? O más de 3 ocasiones, a la tercera vez que lo requieran y apliquen una sanción también por cada uno de esos requerimientos, la autoridad del artículo 41, fracción segunda, le permite a la autoridad que ésta pueda en un momento dado determinar un crédito, una liquidación o un crédito por un importe provisional al impuesto que debería de pagar la persona esa. Y esta persona, pues ya de antemano, 3 días le dan bueno, no le dan 3 días para que aclare, sino que dentro de 3 días después de que se le haya notificado la liquidación, la autoridad ya puede aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y proceder al embargo o cobro de ese importe, que en los casos que yo conozco, pues son cantidades bastante grandes en algunas de ellas, y la persona pues tiene que defenderse, lo cual le va a costar por cuestiones de fianzas, cuestiones de pago de gastos de ejecución en un momento dado que se tengan que hacer,
además del costo del abogado por la de medio de defensa que tendría que hacer si, para efecto de resolver ese problema. Este pago, digo, este es provisional porque lo permite la autoridad que cuando se presente la declaración omitida lo pueda acreditar y en un momento, si es mayor el pago que realizado o cobrado por la autoridad, este puede solicitar la compensación. Sin embargo, pues yo en mi opinión, pues no está totalmente apegado a derechos a esa situación, pero el problema existe, ¿sí? La duplicidad de pago de impuestos, entre otras. Ok, vamos a entrar a lo que es la planeación fiscal, ¿sí? Aquí me permití transcribir esta definición que maneja en el libro de Rafael Antúnez sobre la interpretación jurídica en los impuestos y habla de qué es la planeación fiscal. Es el arte de aplicar, imaginar, sugerir, diseñar e implementar actos jurídicos basados en hechos reales y por tanto no simulados, recalco ahí, ¿sí? Con el propósito de ubicar o bien dejar de ubicar a los mismos en hipótesis legal, según convenga, y que cause como consecuencia la no causación de pago de impuestos derivado de lo anterior de una debida interpretación jurídica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La planeación no es derivada de actos simulados, es sobre situaciones reales y concretas, sobre situaciones. Debe de haber un motivo de negocio, un motivo para efecto de poder pensar que se está realmente haciendo una planeación. ¿Sí? No es una planeación el hecho de que yo invente un contrato sobre algo inexistente. ¿Sí? Y no está prohibida. Eso, ¿por qué no está prohibida? Porque nadie está obligado a elegir actos jurídicos que den como consecuencia el pago de impuestos. Ahorita vamos a ver una comparación de lo que hacemos normalmente, lo planeamos la mayoría de las veces, hasta los contribuyentes con los escasos conocimientos fiscales toman ese tipo de decisiones y realmente lo que está haciendo es planear fiscalmente. ¿Sí? Vamos a ver, primero que nada, que el significado de ilusión y evasión, porque es muy común que cuando hablan la palabra evasión, uy, evasión es el defraudador fiscal, ese es el que va a ser perseguido por las autoridades. Ilusión lo manejamos así en el argot normal como, como aquello que, como la planeación, como la estrategia fiscal apegada a derecho. ¿Sí? Sin embargo, si vemos el diccionario de la Real Academia, vamos a encontrar que evadir significa evitar un daño o peligro, eludir con arte o astucia una dificultad prevista, en tanto que eludir implica evitar con astucia una dificultad o una obligación. Luego entonces, si evadir es evitar y eludir con astucia una dificultad, y eludir es evitar con astucia una dificultad o una obligación, tenemos que los vocables evadir, eludir y evitar son sinónimos, ¿sí? Entonces, pues realmente la terminología que usamos no es la importante, porque realmente no es la que establece la ley. ¿Qué es lo que establece la ley? Bueno, primeramente, ¿es lícito planear fiscalmente? Pregunta, ¿sí? Vamos a ver, elusión y evasión de impuestos. ¿Cuándo existe evasión fiscal lícita? ¿Sí? Evasión fiscal lícita. Es la elusión fiscal lícita misma que toma la noción de planeación fiscal. ¿Sí? O sea, lícita, apegada a derecho, apegada a la ley. ¿Sí? Entonces, eso es evadir los impuestos de manera lícita, ¿sí? Apegado a derecho. Y la evasión ilícita, pues la que no está apegada a la ley, ¿sí? La elusión ilícita misma que toma la noción de defraudación fiscal. Y eso lo vamos a encontrar en el mismo Código Fiscal de la Federación. El, la, ¿Qué pasa cuando se comete el delito de defraudación fiscal? ¿Sí? Veamos. Ok, la consecuencia de la evasión o ilusión teniendo como causas conductas lícitas o legales, ¿sí? Es totalmente apegada a derecho y la consecuencia de una buena planeación
pues puede ser pues un ahorro económico, ¿sí? La consecuencia de la evasión, colusión, teniendo causas o conductas ilícitas, pues realmente eh, no están apegadas a derecho y su consecuencia puede ser, en un momento dado, una pena de carácter penal o una sanción penal, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero en consecuencia, pues toda planeación es lícita. Si hago planeación fiscal apegada a derecho, lícita. ¿Por qué? Porque sería defraudación fiscal si no estuviera apegada a derecho. Sin embargo, pues toda felicidad, como puse aquí, me tomé la libertad de recortar este letrerito, y pues la verdadera felicidad cuesta y tiene, pues lógicamente, independientemente del costo económico que pueda tener, porque al final de cuentas el costo económico que tenga va directamente relacionado con los ahorros que pudiera tener el contribuyente, pues también existe una responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado porque hay una responsabilidad. ¿En qué casos puede haber una responsabilidad? Pues porque muchas veces, como en la planeación fiscal y las leyes fiscales y los demás ordenamientos con el cual se ayuda a un asesor fiscal a, a integrar una buena planeación, pues no es una ciencia exacta y existe el riesgo de que en un momento dado la autoridad tenga una posición distinta y que al final de cuentas se tenga que ir ante algún tribunal o a la Suprema Corte en un litigio y pudiera el contribuyente ser derrotado en ese litigio, ¿sí? Y al ser derrotado, pues habría una consecuencia por haber utilizado o haber obtenido ahorros con respecto a la aplicación de la ley en forma distinta a como lo interpretaron las autoridades o los tribunales. Entonces, lógicamente que habría un, una responsabilidad económica, tendría que pagar eso ese dinero que en su momento el contribuyente se ahorró, pero que permítanme. Así es, Neto. Todo es lícito cuando se encuentre dentro del marco legal, así es. ¿Sí? En realidad, eso es lo que tenemos que cuidar, que esté dentro del marco de la ley. Pues es la intención aquí de esta plática, pues que aquellos contribuyentes, los contadores, pues ya en este tema yo creo que ya sabemos lo que es esto, y los abogados también, pero el último en enterarse de todas las obligaciones del que tiene normalmente es el contribuyente. Me tocó, por ejemplo, he ido a hacer algunas conferencias en algunas organizaciones que son al público, ¿sí? Y invito a los contribuyentes y los que van son los contadores. Y el contribuyente es el último que se entera. Y la verdad, a la hora de la hora, pues es muy fácil que él caiga en situaciones ilícitas por desconocimiento, más que porque su intención sea evadir impuestos. Entonces, la intención es eh, informar, ¿sí? Muchas gracias por la participación. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues cuando hay una planeación, cuando en un supuesto dado se pierde en un juicio una estrategia que se haya presentado, un ahorro que se haya hecho un contribuyente por haber aplicado de una manera no ilegal, sino, vamos a decir así, incorrecta, de acuerdo a los resultados que pueda tener la Suprema Corte o un tribunal, entonces, pues va a tener que devolver ese dinero que se ahorró. Aparte de que va a tener que devolverlo, va a tener que pagar actualizaciones, recargos, ¿sí? Va a tener que pagar, entre otras cosas, pues también en un momento dado, si
si la autoridad puede determinar bajo la auditoría, pues también gasto de ejecución entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, como en esta situación fueron hechos reales, no fueron simulaciones, o no fueron situaciones que fueran, por un lado, pudieran ser de mala fe, pues, lógicamente que el riesgo de tener una situación de índole penal es mínimo. El problema aquí es más de carácter económico. En el caso, pues aquel que sí se sale, como dijo aquí el neto del DF, pues sí se sale del marco de la ley, ¿sí? Pues entonces ahí sí pueden tener consecuencias o problemas de índole penal, ¿sí? En donde pues ya conocemos algunas situaciones que se han estado dando, como sería en un momento dado, pues el deducir comprobantes a través de comprobantes fiscales, pero simulados, o sea, que por situaciones simuladas, que inexistentes las operaciones, el comprobante es real. Sin embargo, la operación que se dio, ya sea de compraventa o de servicios, pues es irreal. Entonces, ahí prácticamente puede en un momento dado, cuando la autoridad lo detecte, pues aparte de cobrar también todo lo que se ahorró el contribuyente, pues va a cobrar sanciones y puede tener una sanción o una querella contra ese contribuyente por andar eh, haciendo, cometiendo defraudación fiscal. Aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, señala: comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. ¿Sí? Por otra parte, también es delito de defraudación fiscal quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio también a su favor. ¿Sí? Entonces, otro también es delito con prisión, ¿verdad? Quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, faltas o actos jurídicos simulados. ¿Sí? El clásico es muy común, por ejemplo, muchas veces puede ser que cualquier contribuyente caiga en ese supuesto. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser la compra de una factura grande, puede ser facturas pequeñas. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? No tengo, voy con un mecánico y le pido que me haga una factura cuando realmente él no me atendió, no me atendió a mí en el servicio de un vehículo que sea deducible para efectos de impuestos sobre la renta en mi negocio. Pero pues es mi amigo y yo le pido una factura. Entonces estoy aquí adquiriendo comprobantes que amparan operaciones inexistentes. ¿Sí? Esos son lo menos, pero también se llegan a manejar en cantidades importantes. Vamos a ver un ejemplo de planeación fiscal. La primera, la número uno, que dije que no es necesario ser fiscalista para hacerla. Sin embargo, he detectado, y eso he visto, que todavía, aún en algunos profesionistas preparados, se omiten tomar en consideración estas situaciones. Vamos a ver la número uno, en el caso de actividades empresariales. Por ejemplo, yo me voy a dar de alta en una actividad empresarial. Viene el contribuyente a prestar a que lo asesoremos y yo le voy a sugerir con respecto a eso lo que más le convenga, pero muchas veces ellos van y se dan de alta solos o van a la Secretaría de Hacienda y ahora en algunas localidades pues ya no permiten que el asesor esté pendiente o esté junto con él y ya el contribuyente pasa solo y ahí él va a tomar una decisión y de elegir en qué régimen va a tributar. Si yo soy una persona que realiza actividades empresariales, si estoy solo, pues soy de actividad empresarial, pero me ha tocado que algunos colaboradores, ¿no? Colegas, contadores, pues les tienen mucho amor a las personas morales y lo primero que hacen, llega la persona y le dice, ¿sabes qué? Date de alta como sociedad anónima.
¿Por qué? Porque te vas a proteger tu patrimonio. Y lo da de alta como sociedad anónima y ahí anda el contribuyente buscando a un socio porque pues él ni siquiera socio tenía, ¿no? Y para poder formar la sociedad anónima y ahí tiene un prestanombre que al rato puede provocar un problema en un futuro por cuestiones hereditarias, o sea, de cuestiones de, que pudieran tener con el paso de los años. Sin embargo, pues lo dan de alta en sociedad anónima, por ejemplo, que es la más común que se utiliza. Las demás sociedades se utilizan poco por desconocimiento, ¿sí? Pero vamos a analizar, ¿qué le conviene a este contribuyente? Vamos a pensar, es actividad empresarial. Puede elegir entre cualquiera de estas sociedades, sociedad anónima, sociedad de nombre colectivo, sociedad cooperativa, sociedad de asociación en participación, sí, que está contemplada por la misma ley en el artículo 8, el 8 antes era el 11 o 8, sí, no sé si cambió ahora con la reforma, que son consideradas como personas morales y otras sociedades, ¿sí? Tenemos la persona física, ¿sí? Pues ella puede elegir el régimen de actividades empresariales y profesionales, ¿sí? Y también puede elegir el régimen de incorporación fiscal si sus ingresos no van a rebasar los 2 millones de pesos. Ya de antemano, al seleccionar cualquiera de esas opciones, ya podemos ver el ahorro que va a obtener, ¿sí? Si elige sociedad anónima, ahorita vamos a ver en forma general todas las obligaciones y restricciones que puede tener al elegirla. También tiene sus ventajas, sí, pero elige actividad empresarial y profesional, tiene su ventaja y más prácticamente un paraíso fiscal que ahorita tenemos, que es el régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Vamos a ver con respecto a la responsabilidad. Con respecto a la responsabilidad, sabemos que existe la responsabilidad solidaria, la responsabilidad subsidiaria, puede ser en forma de responsabilidad limitada o ilimitada, dependiendo del tipo de sociedad que exista. En el caso de las personas físicas con actividad empresarial, pues también responde con su patrimonio. También las sociedades, los accionistas, pues está previsto que pueden, en ciertas situaciones, van a responder con su patrimonio. Y el representante legal, pues si él cometió todos los ilícitos y la autoridad lo demuestra, pues se va a ir también contra él, bajo ciertas situaciones que establece el código. Sin embargo, también en la persona física con actividades empresariales, pues tenemos, por ejemplo, el artículo 26A, que para efectos fiscales establece que él va a responder para efectos fiscales nada más hasta el monto de los activos que tenga ese contribuyente en la empresa, en la actividad empresarial. No los activos que tenga en su casa, en la actividad empresarial. Entonces, ese artículo 26-A, que está bien escondidito en la ley, pues me puede poner una cierta límite de decir, yo voy a llevar mi contabilidad en forma correcta para tener identificados los activos, ¿sí? Y hasta ese monto voy a responder, ¿sí? En un momento dado. También el momento de acumulación de los ingresos son diferentes. La persona física con actividad empresarial acumula en forma general sobre lo efectivamente cobrado, y las personas morales, en forma general, pues va a depender de ciertos momentos, cuando se pida el comprobante, cuando se entregue o el bien o se preste el servicio, o cuando se también, cuando se pide el comprobante, cuando se entregue el bien, o cuando sea, a ver, ayúdenme, se me pasó ahí, se me fue, cuando tengan comprobantes, ahorita me voy a acordar y se lo voy a agregar, ¿sí? Entonces, son momentos diferentes. En el caso de las deducciones también, se entrega el comprobante, se preste servicio, cuando se cobre es más importante, ¿no? Ya lo había dicho en la persona física y se me borró del otro. Sí, cuando se cobre,
el que sea primero, ¿sí? El que suceda primero, eso es. Y también cuando se dé el supuesto de cuando el interés del acreedor se esté satisfecho, como dijo Neto, así es, ¿sí? Entonces, y de persona física, pues ya es más cómodo si es conforme se vaya recibiendo el dinero, lo voy a acumular. Va a depender del tipo de actividad que realizo, no en todas las situaciones debo elegir lo mismo, ¿sí? Tenemos deducciones, en el caso de las deducciones es semejante al ingreso, ¿sí? Igualmente se deduce cuando se pague, cuando se entregue el bien, o sea, vamos a decir, eh, lo, lo provisionado, le decimos nosotros a las personas físicas, a las personas morales, y las personas físicas cuando se paguen, ¿sí? También hasta el año pasado, pues el régimen intermedio, pues podíamos deducir las inversiones, teníamos el derecho a deducir inversiones cuando efectivamente se pagaban en el régimen intermedio las personas morales sobre los porcentajes que establece para cada año la ley. Entonces teníamos ese beneficio, ya no existe, pero sí existe para el régimen de incorporación fiscal. En el régimen de incorporación fiscal yo deduzco las inversiones como me está pagando efectivamente también. ¿Cómo se determina la base? Pues la base también tiene una forma de determinarse de forma diferente en base a lo que ya platicamos, de su flujo de efectivo y provisionado, ¿sí? Entonces, también tenemos esa, es esa situación de diferencia, ¿sí? Y la tasa, pues la tasa sabemos que para sociedad anónima se aplica el 30%, ¿sí? Sobre el resultado fiscal. Y en el caso de las personas físicas, pues también se determina lo que le llamamos ingreso acumulable, porque ingreso menos deducciones, se determina la base también, que se le aplica una tarifa. Vamos a pensar, la tarifa pues tiene un 35%, pero si yo, que la ley me lo permite también, si yo quiero hacer una sociedad, pues mejor, y somos varias personas, a lo mejor me conviene más hacer una copropiedad. Y si hago una copropiedad, pues automáticamente en la tarifa, pues el rango del impuesto, las tasas que le corresponden dentro del rango del ingreso que voy a obtener, pues se ve disminuido y ahí se puede tener un ahorro fiscal también, ¿sí? Aquí para agregar también, por ejemplo, sociedad anónima, pues ya vamos a ver un poquito de algunas de las restricciones y beneficios, pero podemos hablar de la sociedad cooperativa. También hay que tomar en consideración, si tenemos una cooperativa de producción, que hay un estímulo fiscal y ese estímulo fiscal también pocos lo aprovechan, pocos lo están aprovechando. Anteriormente, hasta que retiraron los remanentes o las utilidades, hasta que las retirara, yo podía acumular esos ingresos. Ya nos pusieron un tope de 2 años, sin embargo todavía se puede aprovechar, además de que el procedimiento del cálculo es determinar individualmente el impuesto como si fueran cada una de las personas físicas aplicando sus tarifas de personas físicas. Además de que pueden deducir todavía los anticipos que puede tener como asimilados a salarios. Entonces ahí también el elegir si es una sociedad anónima o una cooperativa o una sociedad de nombre colectivo, puedo escoger lo que mejor me beneficie y me acomode para tener ahorros fiscales. Y no estoy cayendo en ninguna situación ilícita. La ley me lo permite y lo hacemos cotidianamente. O sea, el hecho de que yo escoja régimen de incorporación fiscal, ¿sí? En lugar de régimen general de ley, no me hace que yo sea un defraudador, a menos que no tenga derecho a ser el régimen de incorporación fiscal y yo lo sepa, ¿sí? Entonces, y si no lo sé, pues también es defraudación, pero habrá, si se pagan las diferencias, pues ya queda resuelto el problema, ¿sí? Entonces, para concluir, por ejemplo, en el caso de las personas físicas, la base de contabilización de una persona física con respecto a una persona moral son las mismas, ¿sí? Excepto en el régimen de incorporación fiscal, que independientemente de la necesidad de llevar contabilidad financiera para efectos de tener herramienta idónea para la toma de decisiones, debe de llevar un libro de ingresos y egresos que en el sistema Mis Cuentas son ingresos
egresos y de registro de inversiones, así dice la ley, pero pues el sistema de mis cuentas son ingresos y deducciones ahí y egresos que se capturan. Sin embargo, la contabilidad en términos financieros debería de llevar la persona, es independiente del registro, ¿no? Pero no lo hace, no lo va a sancionar la autoridad. Por eso, salir del régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Las personas físicas no generan impuestos sobre la renta al momento de retirar utilidades. Depende, ¿no? Pero en general, yo tengo una actividad empresarial, quiero sacar dinero, lo saco. Ya pagué el impuesto sobre la renta por el flujo de efectivo. Si tengo liquidez y me lo quiero llevar ese dinero, me lo puedo llevar y no va a pagar un impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, en las personas morales, pues, ahorita vamos a verlo, pero si se retiran dinero, pues, si no detectan dividendos y no provienen de la fin de años anteriores, al 2014, pues van a tener que retener el 10%, además del impuesto que se tiene que pagar por por, ese retiro, ¿no? En general, las personas físicas determinan en pagos provisionales y anuales en base a ingresos y deducciones efectivamente cobrados. Ya lo comentamos ahorita. Sí, las personas morales lo hacen en base a coeficientes de utilidad. Sí, la declaración anual está basada en ingresos y deducciones provisionadas, como lo dijimos ahorita, ¿no? Aun cuando no se cobran, se causan, o sea, se acumulan o se deducen. En el caso de gastos y compras, etc. Por otra parte, también las personas físicas pues deducen, dentro de las deducciones tienen las compras o las adquisiciones, mejor dicho, pero la más común de las adquisiciones son las compras. Las compras pues las deducimos conforme las pagamos. En el caso de las personas morales, pues es a través del costo de venta, que en general lo podemos explicar así, que hasta que se vende el producto, se tendría que deducir, que también eso provocaría una situación de problemas de liquidez posteriores, ¿no? Muy bien. Otra cosa, la protección del patrimonio familiar. El tema, pues como dijimos, son disposiciones legales, debe conocer todo empresario para cuidar su patrimonio. ¿Sí? Ya vimos que la planeación es una de ellas, yo la considero como una de las más importantes, pero también tenemos lo que es patrimonio familiar. Me tomé la libertad de transcribir aquí unos artículos del Código Civil del Estado de Sonora con relación a lo que es el patrimonio de la familia. ¿Sí? ¿Qué es patrimonio de la familia? Son objetos de patrimonio de la familia, la casa, cualquiera que sea su valor, siempre que se trate de un inmueble destinado a la habitación de la familia, el mobiliario de equipo de vivienda, ¿sí? Límite hasta 200,000 pesos. También algunos animales domésticos hasta 134,000 pesos. También una parcela cultivable de hasta 5 hectáreas, maquinaria de equipo para el uso de esta parcela, ¿sí? Cada estado tiene su código y probablemente los montos y los conceptos que son parte del patrimonio, objeto del patrimonio, deben ser distintos, ¿sí? Un vehículo, ¿sí? De transporte que se compruebe que sea identificada la propiedad para de la persona o contribuyente, que tiene hasta 336,400. $50 el que puede expropiar patrimonio psicológicamente que sí permitido. ¿Qué pasa? Se da mucho que las personas hasta que tienen la deuda y se la van a cobrar, van con un abogado y el abogado dice te vamos a hacer un patrimonio familiar, lo meten a patrimonio familiar y eso puede ser considerado fraude si la persona, el acreedor, mete una demanda y pide la revocación de ese patrimonio familiar
todavía puede formular una querella por, 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 por fraude. De las reducciones, entre otros, porque pues, el tema es muy amplio, pero podemos decir que les recomiendo que es considerar las pérdidas incobrables. Hay que tener mucho cuidado. Ahora con la contabilidad electrónica va a ser muy fácil de detectar por parte de la autoridad aquellos montos que están reflejando. Me parece que hay gente que a pesar de que no es obligatorio bajar más de 3 niveles, pues hay mucha gente que meten hasta el último en la contabilidad electrónica y ahí van hasta los nombres de cada uno de los clientes o proveedores, ¿sí? En este caso, se pueden realizar la deducción y también va a dar el ingreso, lo señala la ley, podrán considerarse realizadas en el mes que se consuma el plazo de prescripción, ¿sí? O antes, si fuera notaria la imposibilidad práctica de cobro, y hay otras disposiciones, las mismas disposiciones que no tenemos tiempo para verlo, ojalá pudiéramos hacer en otra ocasión. También podemos declararlo ya deducible, cumpliendo con ciertos requisitos que establece la ley, como notificarle al SAT que le perdoné la deuda, como también publicarlo en algunos casos en el buró de crédito. Entonces yo ya puedo deducir cantidades que son más pequeñas. Sin embargo, cuidado con el momento de prescripción porque se da en el mes en que se consuma el plazo de prescripción. Y muchas veces tenemos unas cuentas allí que ya tienen años y nunca le estamos revisando el momento de prescripción, ¿sí? Y podemos perder dinero simplemente porque no deducimos cuando debiéramos. Y también pudimos dejar de pagar impuestos porque no apuramos cuando debimos, porque ya habían prescrito de tanto esas cuentas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para la factura, pues tenemos que un año, de acuerdo al artículo 143 del Código de Comercio, cuando sean al por menor, y los demás no mencionados en el Código de Comercio, pues le están dando 10 años. ¿Sí? Eso sí, para tomar en consideración. En el caso de los cheques, pues en términos generales serían de 6 meses a partir de que se cumplan con las fechas establecidas por el mismo artículo 181 para el pago, que serían 15 días, un mes o 3 meses, dependiendo de si es local, si es nacional o si es en el extranjero para cobrarse en el país o viceversa. Entonces, esos días tienen que pasar y a partir de ahí comenzamos a contar los 6 meses, ¿sí? Y 3 años en el caso del pagaré y letra de cambio también 3 años. Eso nos puede servir. Otra manera que tenemos que tomar en cuenta sobre la fiscalización de la autoridad. Sí, tenemos que cuidar nuestro patrimonio también porque podemos ser fiscalizados de muchísimas formas y el aparato fiscalizador de la autoridad cada vez es más amplio. Ya señala el secretario de Hacienda y el director del bueno, es director, no estoy seguro, del SAT, presidente del SAT, el director, que van ¿cómo se llama? A fiscalizar las tarjetas de crédito, que ya lo están haciendo, pero ahora van enfocadas aquellas a las cuentas bancarias que están haciendo, ¿sí? Ya llegó la cartita famosa del IDE y ahorita ya están, comenté al principio que están revisando 3 años, la declaración anual, si no se presentó, llegan a una liquidación basada en los depósitos en efectivo realizados a través de disposiciones que señalaba la ley del IDE, ¿sí? Entonces, en base a eso, emiten liquidaciones, totalmente desde mi punto de vista ilegales, pero pues, al final de cuentas ya es un problema que tiene el contribuyente. También tenemos que el CFDI, desde el momento que yo estoy autoridad ya sabe que yo les pedí, ya no le puedo declarar en ceros.
como lo hace mucha gente, y eso ya está considerado a través de una jurisdicción, cuánto es lo que yo gasté y lo que ingresé, ¿sí? Con la contabilidad electrónica van a fiscalizar más las declaraciones. Tengan interés y lo continuamos, pues ya estamos para cerrar, y la verdad todavía hay información para continuar platicando al respecto, si más adelante, ahorita no me estoy despidiendo, sin embargo, no creo terminar con lo que, con el material. Ok, ya me pasé. Y estábamos, saludos Octavio, claro que sí, lo podemos seguir platicando en otra ocasión, ahorita pues vamos a continuar con lo que están dando notarios, que están dando las, que la autoridad pudiera recuperar ese dinero que por información de terceros obtenía, porque las leyes o el código no estaba diseñado, no tenía, no le daba los elementos para. Así es, siempre estamos en esa desventaja, por muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para poder planear o plantear una buena defensa en un momento dado cuando quiere uno defenderse. Están vigentes y la autoridad pues, lógicamente va a comenzar a
ejercer actos de molestia para los costistas. Ya tengo un caso de saber si lo declaró, le está cobrando un crédito. Entonces, esos actos de molestia se van a dar ahora de manera más recurrente y principalmente ahora con las personas que no tienen un control del efectivo que manejan o del dinero que manejan, y a veces donde cuenta en cuenta ya no aparece el manejo real. Entonces, eh, un caso, por ejemplo, de una persona que se sacó una casa en un premio de una universidad, no voy a decir el nombre de la universidad, pero sacó el premio para la universidad. Sin embargo, está obligado a declarar en pesos. Si rebasa esa cantidad, tiene que declarar informando nada más, porque es sobre ese premio, y esta persona no lo hizo y la autoridad le mandó un escrito, ¿sí? Diciendo que presenta. Las diferencias, y no era una diferencia. Bueno, pues está saliendo el, el material. Primero que nada, me escucho, porque a lo mejor estoy hablando y nadie me escucha. Se salió la señal. Ok, aquí nos quedamos. Voy a concluir nada más con el tema que sigue, y con muchísimo gusto lo programamos para la próxima semana, ¿sí? Para continuar, o cuando ustedes gusten, o sea, aquí me pongo de acuerdo yo con Santa, para continuar con la más información que tenemos. No sé qué les parezca. Nada más aquí podemos ver que como dije anteriormente, pues estamos siendo pues vigilados por diferentes autoridades. Ya algunos ya se sienten paranoicos, nos sentimos paranoicos porque no sabemos por dónde nos puede llegar una sanción, una multa, un requerimiento, ¿sí? Entonces, pues tenemos, por ejemplo, el Infonavit, el Estado, la Profeco, la Secretaría del Trabajo, el SAT, el IMSS, la PGR, el IFAI, ¿sí? Están actuando muy estrictos cada vez más, ¿sí? Aquí
una de las maneras en donde va a poder, a ver, vamos a leer un poquito. Así es, Rodolfo, hostigados y extorsionados. Ahorita, por ejemplo, acaba de salir una tesis que señala que, en mi opinión, eso, pues, ya no se puede decir que es inconstitucional, porque así lo establece la Suprema Corte, que es constitucional, pero que, por ejemplo, que la misma Suprema Corte determinó que las actuaciones de la Comisión Federal de Electricidad no se consideran administrativas, sino las acciones y los cobros que se realizan por medio de ella son de carácter mercantil y que se deben de litigar por esas vías y no por la vía administrativa. Entonces, cuando ellos actúan, pues la verdad, pues realmente no cumplen con los procedimientos administrativos y lógicamente, pues, cuando eran considerados, porque así estaban considerados, pues, administrativos, pues era muy fácil para el contribuyente hacer que le pusieran procedimientos y que no abusaran los funcionarios que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad. Ahora no, ahora hay que meter una demanda de carácter mercantil con los riesgos que implica en un momento dado el poder, el poder si se pierde un caso por la vía mercantil, ¿sí? Entonces, realmente sí es importante, la intención no es quejarme de la autoridad, sino realmente dar a conocer a todos todo lo que tenemos pendiente y que tenemos que enseñarles a nuestros clientes, a los contribuyentes, nosotros saberlos, para no incurrir en situaciones de riesgo que nos pongan en riesgo nuestra economía y en algunos casos pudiera ser hasta la libertad, ¿sí? Entonces, el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de la discrepancia fiscal, ¿sí? O sea, que van a ser objeto de procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe el monto de los gastos, las erogaciones, ¿sí? Las erogaciones sean superiores a los ingresos, ¿sí? Que se declaren o que hubieran correspondido declarar. Y ¿qué son erogaciones? Ojo, son gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, de inversiones financieras o tarjetas de crédito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los depósitos son erogaciones. Si yo hago depósitos de más que superen a los ingresos que estoy declarando, esos depósitos se consideran erogaciones y voy a pagar impuestos, aparte de que tiene también riesgos de carácter penal en un momento dado, ¿sí? Y un ejemplo, por eso no quise quitar ese bonito que dice, desea factura o entonces es más el IVA. Es lo clásico. Vamos con el mecánico. El mecánico, ¿qué hace? Cobra un dinero para comprar material. El mecánico dice, ¿sabe qué? Va a ser tanto de material y tanto de él. Le da uno el dinero para que compre el material primero y normalmente sus servicios se los pagamos ya que concluye el trabajo, le damos el dinero, el mecánico compra el material, pide la factura a nombre de él. Después termina el trabajo y ya le vamos a pensar que fueron 1,000 pesos para el material y 1,000 pesos de su mano de obra. El material, él pidió la factura a nombre de él, ya tiene una deducción, ya sabe Hacienda a través del CFDI que recibió que él gastó 1,000 pesos. Le pide una factura, ¿sabes qué? Me das una factura por todo el total. ¿Qué es lo que primero que dice? Si desea factura es más el IVA. En algunos momentos dice la persona, bueno, no tengo, ya de por sí ya estoy gastado y dar un poco más, mejor quédate con la factura. Y esta persona no facturó ese ingreso. Entonces, ese dinero que recibió, prácticamente
al final del mes va acumulando un montón de facturas. Y hay algunos contadores que normalmente la mayoría de los mecánicos contratan contadores que cobran barato, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Pues tampoco se meten mucho en problemas con las cuentas bancarias ni nada, sino que agarran las facturas entregadas y comparan contra las facturas emitidas, digo, no emitidas, sino que le dieron a él, o sea, por cuestión de sus gastos y compras que realizó. Y resulta que son más. ¿Qué es lo que hacen? Eliminan, tratan de ponerlo de una manera que vaya más o menos pareja para calcular un impuesto pequeño y cumplir. Eso lo podían hacer en 2013 para atrás y difícilmente se daba cuenta la autoridad, pero ahora ya lo van a detectar y eso es una discrepancia fiscal que se le va a determinar un impuesto al final, el pago del impuesto por esa discrepancia. Factura todo lo que puedas y después vemos que nos sirve y que no. Eso se acabó, así es, eso se acabó porque van a venir las discrepancias. ¿Sí? Eso de facturar de la mayonesa no es recomendable, dicen, pero hay otro problema, que muchas veces ahorita considerando con tanto ladrón y todo que hay y todo eso, que si me llegan a robar los bienes y no tengo factura, aunque los tenga en el Ministerio Público, en la Procuraduría, tengan los bienes que se los quitaron al ratero, si no tengo el comprobante de que son míos, voy a batallar para que me los den a mí, que me los entreguen, porque lo primero que me piden es el comprobante de los bienes, hasta para poner la demanda, tengo que tener el comprobante, porque si no, no lo puedo recuperar. Concluimos con esto, que por ejemplo tenemos otras disposiciones que es importante que los empresarios tomen en consideración, pues son los ingresos exentos. Por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta se establecen ingresos exentos. También hay que identificar bien los que no son objeto del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y también, y otros impuestos, no nada más del impuesto sobre la renta, y también aquellos que causan impuestos definitivos, ¿sí? Que era donde habíamos estado platicando de la persona que se sacó la rifa de la casa. Esta persona se sacó una rifa, caía en el supuesto de que había pagado un impuesto definitivo, ¿sí? Los premios están como impuestos definitivos, se paga una tasa del 7% y entonces ya es definitivo. Sin embargo, esta persona no lo declaró, tiene la obligación de informar, como lo podemos ver aquí, ¿sí? De informar en la declaración anual y no lo hizo, ¿sí? No lo hizo y la autoridad le requirió el pago, ¿sí? Ya fue cuando vino conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Me están requiriendo el pago. Estaba muy asustado porque te debía una cantidad muy grande y ni siquiera, ya la casa ya la había vendido, ya no tenía dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que, pues la verdad en ese momento, al revisar el documento, pues no tenía facultad de la autoridad para auditarlo, para cobrarlo. Lo único que le estaba haciendo era un escrito, una casi a manera de, sin decirlo, invitación, ¿sí? Pero ya como cobro, ¿sí? Entonces yo le dije, no, presenta la complementaria e informa. Presentó la complementaria, informó y se salvó el asunto. Sin embargo, ahora ya no va a ser tan fácil porque ahora lo van a hacer ya ¿cómo se llama? Ya facultada a la autoridad a través de la contabilidad, de la auditoría electrónica que ya le está permitida, ¿sí? Y que como aquí dijo Rodolfo, pues nada más le van a dar 15 días para aclarar, ¿sí? Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿qué les parece? Con muchísimo gusto, nos vemos, me voy a poner de acuerdo aquí con Santa y podemos seguir platicando del tema si no tienen ningún inconveniente. Nos vemos próximamente. ¿Qué les parece? Muchas gracias a todos entonces. Ingrid de Toluca, Felipe de Oaxaca, Neto del DF, muchas gracias por acompañarnos. Rodolfo, sí, Flores, muchas gracias.
Manuel de Jesús Sánchez, saludos, don Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Humberto, gracias. Mari Carmen de Puebla, muchas gracias. Adolfo, gracias, estamos a la orden aquí, cuando gusten, podemos continuar y podemos vernos aquí a través de este medio. Hubo algunas fallas aquí, algunas fueron mías porque no tengo mucha experiencia en el uso de la sala, y una disculpa por eso, pero pues con muchísimo gusto continuaremos próximamente. Saludos a todos, nos vemos próximamente, se les hará saber la fecha en que nos podremos ver para seguir platicando. Gracias a todos.